¿Qué tal? Dios te bendiga. Para mí es de gran honor que puedas escuchar este mensaje. Primero que nada, he titulado este mensaje, esta pequeña reflexión, como Jesús va en tu barca. Sí, es así. Jesús va en tu barca. Para esto necesito que puedas localizar en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23. La palabra del Señor dice: y entrando él en el barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viendo sus discípulos, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? A lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro transitar por esta tierra, podemos enfrentarnos o podemos encontrarnos con situaciones tan difíciles y tan adversas que nos ponen a pensar que vamos de mal en peor. En vez de que mejoremos, la situación va agarrando terreno, las situaciones, la tempestad en nuestras vidas nos va atrapando. Pero también nos hacemos una pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué ha pasado con Dios? ¿Acaso Dios se ha ido de nuestra vida? ¿Se ha ido de nuestro lado? Pero no es así. La Biblia, la palabra del Señor, inspirada por su Espíritu, nos muestra grandes historias, grandes hazañas, situaciones, nos narra acontecimientos en la cual podemos conocer lo que se pasaba en ese tiempo y es aplicable para nuestra vida. Dios en su escritura nos da paz, nos da gozo, nos anima, nos reconforta, pero hay algo muy importante que también es claro, que también nos enseña. El Señor a través de esas situaciones nos quiere dar a entender un mensaje, nos quiere enseñar algo para que podamos llevar nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, en todo momento, que podamos nosotros sentir y nos podamos nosotros identificar con las palabras del Señor. En este caso, el pasaje relatado, el pasaje leído, se localiza, se da en el mar de Galilea. Más que un mar, es un lago. Que este lago pegaba con varias ciudades, donde el Señor Jesús transitó y tuvo que atravesar varias veces para poder Él hacer grandes milagros, grandes hazañas, liberar endemoniados. Todo esto era frecuentado. Incluso los apóstoles, los que eran pescadores, ellos solían ir por las madrugadas y tender sus redes. Era un lago en lo que ellos estaban familiarizados. Pero algo muy importante, en este pasaje habla de una tempestad. Este lago, a su alrededor habían como unos pequeños montes, lo cual como que cubría y dejaba el agua como caliente. Esta tempestad se daba porque el aire frío del Mediterráneo pasaba, y cuando hacía el choque del aire caliente con el aire frío se daban grandes tormentas. La Biblia habla en su derivación griega como si fuese un pequeño sismo. Menciona que la lluvia, las olas azotaban con frecuencia, y en este pasaje vemos que no es la excepción. Vemos que el Señor, dejando a las personas con las cuales estaba todo el día, entrando la noche, ellos abordaron esta balsa, y se desprendió una gran tempestad, una gran tormenta que sacudió fuertemente al lago de Galilea. Pero esto no es solo una historia que podemos leer y se queda ahí. No, el Señor nos quiere explicar, nos quiere enseñar, quiere que aprendamos algo de este suceso dado en este lugar, en todo lo que conllevó todo esto. Para esto,
la pregunta que nos hacemos, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña esta situación? Nos enseña, número uno, en la vida cristiana igual hay tempestad. Vemos que cuando los discípulos abordan esta barca, en vez de que todo vaya bien, porque se suponía que el maestro, el Señor, estaba con ellos, no, empezaron a tener tormenta, empezaron a tener problemas, empezó a todo salirse de control. Las olas golpeaban fuertemente, incluso al borde de voltear el barca. Dice la Escritura que el agua se empezaba a meter por las partes de este barco. Ellos necesitaban ir hacia el otro lado, ellos necesitaban transitar al otro lado, pero los rayos, los truenos y todo, el gran viento infundió temor en ellos, infundió una gran adversidad realmente grande, hizo que los discípulos se atemorizaran, tuviesen miedo, sintiéranse intimidados. Pero, ¿qué podríamos ver? Que Jesús permitió todo esto, permitió la tempestad, permitió la tormenta en esta barca. La vida cristiana es lo mismo. Creemos que por tener a Jesús en nuestra vida no vamos a poder pasar dificultad, que todo va a ser color de rosas, que no va a haber ni un problema, y durante el tiempo, la experiencia, vamos viendo que no es así. Hasta en algunas ocasiones parece que si aceptamos al Señor, los problemas vienen, la tempestad viene cada vez más fuerte. Esto es normal. Los cristianos sufren. Vemos ejemplos en la Biblia donde el apóstol Pablo menciona sin fin de tribulaciones que él sufrió. Sufrió tempestad, sufrió naufragio, azotes, encarcelamiento. Es algo normal que pasaba, pero lo importante de todo esto es que él decía que se gozaba en las adversidades. Vemos igual a Pedro encarcelado, incluso datan historias que él fue asesinado, fue crucificado. En la vida de nosotros también la pandemia ha azotado con gran poder, ha dejado sin fin de enfermos, dañados, ha dañado la economía, ha sido de gran importancia, pero en contra de todos los seres humanos, incluso para los cristianos. Los cristianos han sufrido y aún más, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Podemos decir el Señor está durmiendo? No, para nada. Primera de Pedro 3:4, Pedro llama a los cristianos, llama dichosos a los que sufren por causa de la justicia. Dichosa una persona que sufre por causa del Señor. De Pablo le decía a los filipenses que no solo se les había concedido creer en el Señor, sino también sufrir por Él. Esto de sufrir es bueno, solo es bueno cuando es por causa del Señor. Vemos la vida reflejada, llena de problemas, pero debe ser un sufrimiento por la justicia. Esta tempestad era necesaria para los discípulos, era necesaria porque iba a formar su carácter, iba a mostrar si en realidad confiaban o tenían fe en lo que ellos habían creído. Esta tempestad también para nosotros, para usted que nos sintoniza, es de gran bendición porque nos muestra, nos moldea, nos ayuda a crecer en nuestra vida cristiana. Es normal todo esto. Juan dice en el capítulo 16, en el versículo 33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras son exclusivas del Señor Jesucristo para los discípulos y para usted. Una pregunta, ¿usted confía? ¿Usted confía quién está con usted? Bueno, también nos enseña que Jesús estaba con ellos en el barca. El miedo hizo que los discípulos se desenfocaran, hizo que los discípulos perdieran la visión
hizo que los discípulos olvidaran quién estaba en esa barca, quién estaba con ellos. La Biblia relata que estaba dormido. Ahí nos muestra claramente la parte humana del Señor Jesús, el cual estaba cansado, pero también Él sabía todo, Él sabía desde antes que iba a suceder todo esto. Nos muestra igual que ese miedo pudo afectar grandemente a todos y a nosotros también. Cuando hay miedo en nuestra vida, cuando hay temor, nos olvidamos del Señor, cambiamos el ángulo, nuestro enfoque, lo cambiamos a otro lado y se nos olvida en quién hemos creído, quién va con nosotros. El Señor ha prometido antes de ascender a los cielos y nos dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no prometió estar con nosotros un día, no prometió estar con nosotros 20 días, no prometió estar con nosotros 200 días. Él prometió estar con nosotros los 365 días del año. Siempre Él va a estar con nosotros. En algunos momentos Dios guarda silencio, como en aquel momento Dios parecía que dormía en algunas ocasiones. Parece que Dios duerme porque no nos escucha y deja que nosotros nos enfrentemos a situaciones, pero algo que es importante: Él está con nosotros. Dice Salmos 121 en su versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor no duerme, el Señor está con usted. El Señor está con ustedes siempre, todos los días. No debe olvidar esta gran verdad, esta gran enseñanza que nos da. Jesús está con nosotros, Jesús está con usted en su barca. Solo que no quite la vista, que se enfoque y recuerde siempre, lleve esto siempre presente en su vida. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen no tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. El gigante de Israel, el Dios todopoderoso, está con ustedes, fuerte, valiente en todo momento. ¿Quién puede enfrentar al Dios de Israel? Todos se derriten ante su presencia. Vemos la Biblia, cómo nos relata a un Dios que no conoce la derrota ni la conocerá, que ha ido aplastando a sus enemigos uno tras uno con gran facilidad. En la Biblia nos muestra que no hay nadie más grande que nuestro Dios. Ese Dios está con usted, está conmigo y está siempre a nuestro lado, aunque parezcan momentos dificultosos, momentos en que la adversidad, la tempestad nos aplasta. En ese momento, en el barca, los discípulos tenían a Jesús a su lado y sintieron temor. Ellos parecía que estaban solos, pero no era así, porque el Dios victorioso, el Dios todopoderoso estaba a su lado. No tenía nada que temer, porque Jesús les pregunta: ¿acaso no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Hermano, usted se ha preguntado si tiene miedo. Usted se ha preguntado si sabe quién está al lado de usted, quién ha prometido estar todos los días con usted. ¿O ha perdido el enfoque? ¿O ha hecho como esos discípulos en ese momento crítico? ¿Se ha pensado que está solo? No es así. Dios siempre va con nosotros, delante de nosotros, como en el Antiguo Testamento. Dios iba delante de su pueblo como columna de fuego y como columna de una nube durante el día. Siempre, nunca se apartaba de ellos. Así es. Hoy en día Dios va al frente luchando, va con nosotros tomándonos de la mano. Es importante que nunca olvide esta gran enseñanza, que Dios está con nosotros, que Dios está conmigo, que Dios está con usted. Así que no tiene nada de qué atemorizarse. Y también nos dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos? Diremos a esto: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con usted, si Dios conmigo, ¿quién contra usted? ¿Quién contra mí? Nadie contra nosotros. Nadie le puede hacer frente al Señor. Dios está con nosotros. Téngalo presente en su vida. Y como última enseñanza,
nos muestra esta parte que solo Jesús es capaz de calmar cualquier tempestad. El barco, Pedro, Juan, Jacobo, todos no tenían nada, absolutamente nada que hacer. Ellos como pescadores sabían nadar, podían defenderse, pero se avecinó una situación tan complicada que tuvieron temor, que pensaron que era su último momento. Habían estado sometidos, habían estado contra las cuerdas. Era algo que no iban a poder resolver, tan grande, y no eran capaces de hacer nada. Todos nos hemos enfrentado a situaciones parecidas donde parece que nosotros no podemos hacer nada. Y es en realidad nosotros no podemos hacer nada. Solo Dios es capaz de poder solucionar esa situación. Como en aquella barca, Jesús era el único que podía solucionar esa situación. Hace como 2 años vivimos en una situación en nuestra casa donde mi hermana se enfermó, llegando al límite casi de la muerte. Nosotros ya estábamos rendidos, no podíamos absolutamente nada que hacer. Los médicos, nadie podía hacer nada, pero sí había alguien en nuestra barca. Ese alguien era el Señor Jesucristo, era Dios con nosotros. Dios era el único capaz de resolver esa situación. En ese momento pedimos auxilio, como en el momento cuando los discípulos vieron y pidieron auxilio. En ese momento Jesús les dijo: callad, olas, la marea cayó, todo se puso normal, callen, porque el Rey ha dicho, el dueño de la naturaleza les ha dicho que callasen, que parasen, y todo volvió a su normalidad. Ese Dios es el mismo que calmó la tempestad con Daniel en el foso de los leones, con Moisés cuando el pueblo israelí era acorralado contra los mares y el escuadrón egipcio, donde no había nada que hacer, donde iban a ser destrozados. Dios abrió el mar, Dios mostró un camino, Dios calmó la tempestad porque aplastó a los enemigos. ¿Y qué decir de esos 3 jóvenes en la Babilonia cuando eran metidos en un horno? La Biblia relata que eran 3, pero vieron 4. Era Jesús en medio de ellos y Jesús calmó esa tempestad. Jesús calmó esa tormenta así en nuestra vida. Jesús es el único. Si usted tiene algún problema, si usted está pasando por dificultades, que cree que usted no puede hacer nada, en realidad no puede hacer nada. Solo Dios puede hacer algo. El mismo Dios que salvó a estos 3 está con usted, está con nosotros, y también Él quiere librarnos. Él quiere mostrarnos que Él puede hacer algo. Dios le dice a Jeremías: yo soy el Señor, dueño de toda carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dios le pregunta: ¿acaso hay algo imposible para mí? Cuando Moisés le decía a Dios: tú no puedes alimentar a este pueblo, son demasiados, te rebasan, y le dice: ¿acaso la mano de Dios, la mano del Señor se ha cortado? El decir que Él cubría, Él traspasaba, Él iba más allá de cualquier problema, de cualquier situación. Él sacó agua de una roca en un desierto. Él hizo grandes maravillas y lo va mostrando durante la vida, y lo ha hecho durante su vida. Él ha calmado tempestades. Recuerde lo que Dios ha hecho, que Él calma sin problemas. Así que hoy le dice el Señor a tu problema: calla, detente, porque Él está contigo para librarte de las garras del enemigo. Pero hay algo muy importante de todo esto, algo donde podemos ver la clave de cuando Dios actuó. A pesar de que los discípulos tuvieron miedo, tuvieron falta de fe, se atemorizaron, no se acordaron con quién estaban.
hicieron algo bueno en su imprudencia, en su necedad y en su falta de conocimiento, hicieron algo bueno. Quiero que vayan al versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En su corazón, en su desesperación, sabía que el único que podía hacer algo era aquel que descansaba, aquel que reposaba su cabeza en aquella barca, aquel que ahora ha prometido estar con usted, conmigo, con cada persona que ha decidido aceptarlo, que ha decidido creer en Él. Por eso, no tema, sigue adelante. El Señor te dice hoy, en Isaías 4:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Qué hermosa reflexión, hermanos, qué hermosa palabra el Señor nos muestra en estas porciones de la Escritura. Dios siempre nos enseña algo, nos enseña que en nuestra vida tendremos aflicción, lo tendremos. Hasta el Señor Jesús tuvo aflicción con un buen fin. El Señor tiene un buen fin para esto. Nos enseña que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en nuestra barca, en nuestro caminar. También nos enseña que el único capaz es aquel que está en nuestra barca, es aquel que está en su barca, es aquel que está en su casa, es aquel que está en su vida. Y si tú aún no está contigo, es el momento, solo tienes que rendirte ante Él. Y si ustedes han perdido la fe, han perdido el enfoque hacia Él, es el momento de regresar. Siempre llevemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y saldremos victoriosos. Como en aquel momento salió victorioso Pablo, salió victorioso Pedro, salió victorioso Juan, que lo dejaron en una isla abandonado, pero el Señor estaba con él. El Señor Jesucristo salió victorioso al vencer en aquella cruz que nos da libertad, nos da redención. Dios está con nosotros en nuestra barca. Muchas gracias. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Y estás aquí.